Bienvenidas y bienvenidos a Axolitech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales. Mi nombre es Ignacio Rondini, y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. En el episodio de hoy estamos con Bárbara Jerez Enrique, doctora en estudios latinoamericanos, investigadora y docente de la Universidad de Concepción. Bárbara, muchas gracias por haberte tomado el tiempo para venir a conversar con nosotros. Gracias a ustedes por esta bonita invitación. Sí, en el episodio de hoy queríamos conversar sobre extractivismo, impactos sociomedioambientales y de la tecnología. Y para poner un poco en contexto de lo que me gustaría hablar, lo que me gustaría preguntarte, para que tengamos un contexto común, en el 2015 se firmaron lo que fueron los Acuerdos de París, que la idea era para limitar el cambio climático hacia 2050 se tendría que evitar que la temperatura aumentase de 1,5 a 2 grados. Lo que significó desde entonces que había una verdificación de las industrias, lo que ha implicado en el fondo que se ha tratado de pasar, sobre todo en los países industrializados, pasar de un uso de energías fósiles a energías a base de electricidad. Y lo que implicó fue que había un auge y una demanda increíble por todo lo que son las baterías, que son ahora principalmente hechas a base de litio. Entonces, si lo pensamos un poco, todos los aparatos digitales que usamos tienen baterías, como los celulares, los computadores, los teléfonos, etc. Pero sobre todo, en este proceso de electrificación, o lo que uno piensa es la movilidad, ¿no? Todo lo que son autos y buses eléctricos, que es lo que han generado una gran demanda también de batería y de litio en este caso. Entonces, para empezar, mi primera pregunta es, estas decisiones que se hicieron, que en un cierto sentido están hechos como para el bien del planeta, ¿de qué manera estas decisiones impactan diferentemente a lo que es el norte global y el sur global? Gracias primero que nada, Ignacio. Es una pregunta profunda, ¿no? Amplia, y que, es una pregunta que es muy importante para entender lo que está pasando hoy día con la crisis del cambio climático y las políticas globales que se han propuesto. Mira, mi visión es que creo que los acuerdos de París han sido súper estratégicos para marcar un antes y un después en cuanto a tomar decisiones globales que realmente pongan en la palestra la crisis climática. Ya, de que fuera, o sea, se logró que fuera un tema más allá de expertos, sino que se pudiera como masificar en la sociedad civil. Yo creo que eso es un aspecto positivo, que se han generado mayores evidencias científicas, el grupo de expertos del IPCC, y que han tenido un cierto grado de influencia en algunas políticas públicas en muchos de nuestros países. Sin embargo, han sido también los acuerdos de París, también provocaron que las soluciones al cambio climático no tocaran los grandes procesos de acumulación globalizada, sino de que se siguiera con los niveles de producción, de consumo de materias primas a gran escala y cada vez con un crecimiento mayor de eso, ¿no? Pero con un reemplazo de fuentes energéticas y que colocan hoy día en la palestra, sacaron de la palestra un poco al petróleo, a los combustibles fósiles que van de salida porque son altamente productores de carbono, pero el problema pasa ahora en la minería, ¿no? Porque ahora las nuevas tecnologías que son bajas en producción de carbono, pero para las ciudades, ¿no? Es el gran problema que hay, porque para los territorios de origen significa que haya más explotación de minería, lo que obviamente afecta a los territorios, sus ecosistemas, sus fuentes hídricas, ¿no? Y por supuesto la vida cultural de las comunidades, ¿no? Que tienen formas de vida, que tienen huellas de carbono mucho más inferiores, como las grandes ciudades
tanto del norte como del sur global, ¿no? Con los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, me refiero en particular, ya, o algunos sectores urbanos marginales. Entonces aquí no se cuestionó lo medular, que es la gran escala de una producción infinita de artefactos. Se produjo un mercado verde global que sigue siendo altamente demandante de naturaleza. Y dentro de eso el litio es uno de esos minerales estratégicos, por lo tanto el problema se trasladó ahora hacia los lugares donde están estas materias primas. Y en este caso el litio está en salares del norte de Chile, de Argentina, también en Bolivia, pero cada vez hay más yacimientos de litio que se van descubriendo en otros países por esta alta demanda, ¿no? Entonces eso también va multiplicando conflictos socioambientales y territorios afectados por la minería, y eso los vuelve climáticamente más vulnerables. Entonces aquí el tema es cuál es la ruta con la cual estamos eligiendo, o bueno, desde las grandes esferas de poder se eligió más bien construir una descarbonización que está generando un montón de conflictividad, muchos problemas ambientales, pero en otros territorios. ¿Ya? Entonces no se cuestionó lo medular, que son los altos mecanismos de acumulación global. Se reemplazó de fuentes fósiles a fuentes verdes, y que hoy día el problema está ahí. Así que eso es como, digamos, el problema en general que vemos quienes estamos en las ciencias ambientales, las ciencias, o la ciencia social ambiental, que estamos discutiendo bastante esto, ¿no? Y claro, los impactos, principalmente en las grandes ciudades, se observan beneficios en cuanto a un reemplazo de parques automotrices, pero en los países, principalmente del sur global, aunque también en Europa hay problemas, ¿no? Donde se llevan los principales impactos por la ampliación de la minería y todo lo que eso conlleva en los territorios. Es un poco la principal paradoja. Sí, encontré interesante bueno, varias cosas de lo que dijiste, pero en el fondo el hecho de simplemente que el objetivo haya sido una decarbonización y no sea un recuestionamiento de la forma en que se consumen, en que se producen, en el fondo cómo habitamos el planeta o qué es lo que hacemos con los recursos que sacamos, hizo en el fondo que haya habido una especie de transferencia entre ya estábamos extrayendo petróleo, consumiendo petróleo en las ciudades, ahora, bueno, tenemos otra tecnología que, digamos, es verde, que sirve en el fondo un poco para poder mostrar que se están haciendo cosas, pero no necesariamente cuestionarse quizás problemas más de fondo, que es en el uso de los recursos del planeta y cómo el impacto que como humanidad y como ciertos países tienen un rol mayor en eso. Y dijiste que había, claro, una enorme extracción de recursos, en este caso de litio, principalmente, bueno, en el norte de Chile, de Argentina y de Bolivia. Y quizás podríamos empezar por ahí. ¿A partir de cuándo se vio un incremento importante de la extracción y de qué manera tuvo un impacto en esas localidades con respecto a la situación anterior? Que la extracción de litio no es completamente nueva, pero sí la cantidad, me imagino que fue algo que tuvo un impacto mucho mayor en estos últimos años. Ya, sí, ahí es importante conocer la historia de los territorios, ¿no? La historia que han tenido con sus ecosistemas, con los bienes naturales, porque eso permite entender mucho de las dinámicas que se dan en torno a la minería y también a otro tipo de extractivismo. Estos lugares tienen una historia minera antigua. Yo trabajo mucho desde la ecología política, que es un campo de investigación interdisciplinario, ¿no? Que discutimos las relaciones de poder, de propiedad, de las mismas visiones de la naturaleza que hay en los territorios y cómo también se van articulando esos actores y asimismo el surgimiento de alternativas, ¿no? Eso es como un poco lo que discute la ecología política. Entonces, desde ahí, primero entender que los salares son territorios que ya tienen una historia minera que los ha convertido en lugares como de sacrificio, por decirlo de alguna forma. Lugares que ya traen impactos por la minería de cobre. El caso de Chile, ¿no? Los salares, hay varios que fueron también parte de la extracción de agua para el salitre, ¿no? Estamos hablando aquí ya hace más de
hace más de 100 años atrás, ¿no? Entonces ya hay una historia previa de relaciones desiguales, de impacto y de transformaciones asociadas a la minería. Y en el caso del litio, claro, pues efectivamente en el Salar de Atacama tenemos una explotación minera de este mineral desde el año fines de los 80. Entonces, principalmente por SQM y lo que es actualmente la empresa Albemarle. Y en el caso argentino, en el salar de Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca, también más o menos hay una data parecida. Ya, pero ¿qué pasa? Que estos últimos 30 años, bueno, esto se explotaba usualmente para la fabricación de cerámica, de fritas, ¿no? Vidrios y otro tipo de elementos, ¿no? Principalmente para construcción y en un menor porcentaje para medicina, ¿no? Porque hay algunos medicamentos psiquiátricos que también se usa carbonato de litio. Pero desde el año 2016, bueno, pasadito ahí los acuerdos de París, ¿no? Empieza a aumentar la extracción por algunos acuerdos que se hacen acá en Chile entre la empresa Albemarle y la Corfo. Bueno, en esa época se llamaba Rockwood Lithium. ¿Ya? Entonces ellos en convenio con la Corfo, bueno, se les autoriza una mayor extracción de salmuera. ¿Ya? Entonces ahí como que empieza a aumentar esto. ¿Ya? Y después SQM por su parte logra otro convenio firmar otro acuerdo con la Corfo. El año 2018 hubo algunos acuerdos muy cuestionados por las comunidades. Y después se llega a otro acuerdo el año 2000, ¿cuándo fue? El 2022 recién. Y de ahí, claro, esto se empezó a ampliar, ¿no? Y ahora, desde ya el gobierno de Piñera empezaron a dar exploraciones para otros salares más chiquititos. Todos los salares son cuencas, son resultados de cuencas hídricas, ¿ya? Algunos con abundante oasis, distintos ecosistemas, y otros que son más secos. Pero son todos parte de grandes cuencas hidrográficas. Y bueno, en Argentina empezaron a instalarse más empresas, ya y se empezaron a multiplicar las exploraciones y las explotaciones mineras. Y bueno, en Bolivia también han aumentado las exploraciones, pero han tenido problemas para explotar. Como que en Bolivia hay un plan piloto muy, muy potente en el Salar de Uyuni, pero por razones técnicas y por razones políticas también ahí porque eso es propiedad del Estado y hay algunos convenios con empresas alemanas que parece que no han funcionado como se esperaba. Entonces, y además es un litio de mala calidad el que tienen ellos allá, que les llueve mucho, el litio necesita tener buena radiación para que se evapore y allá les llueve bastante, ¿no? Y lo otro que también es un litio que tiene baja concentración. Entonces tiene otros minerales como el magnesio que tienen que limpiarlo y eso les encarece también que sean costos competitivos. En cambio en el Salar de Atacama llueve poco, tiene alta concentración el salar de litio, ¿no? Y tiene poco magnesio, entonces tiene como bastante óptimas, por eso es un lugar tan codiciado, tan disputado, ¿no? Y bueno, hay un tema ahí también de que hay otras mineras que todavía operan en el Salar de Atacama. Hay 4 mineras, ¿no? 2 de litio, 2 de cobre, está también Minera Escondida, está Minera Saldívar, y por ahí medio cerca está Codelco en Calama. Ya, por lo tanto, aquí no podemos pensar que el litio es un mineral que está aislado del resto de la minería, porque son lugares que ya tienen una sobreexplotación, ya son cuencas súper vulnerables al cambio climático. Ahí hay una reserva nacional, de hecho, y hay varias reservas nacionales que están amenazadas por la minería de litio. En el caso del Salar de Maricunga está el Parque Nacional Tres Cruces, y la explotación de litio está ahí mismo, o sea, está pegadito al parque, ¿no? Incluso toma una parte de él. Y más al norte también en la provincia de Tarapacá, la región de Tarapacá también hay otros proyectos de litio y también en la región de Arica y Parinacota, ¿no? Y todos esos lugares hay áreas silvestres protegidas. Entonces,
Aquí estamos hablando de cuencas que muchas de ellas ya están con un agotamiento importante por explotaciones previas, ¿no? Y además el norte es un lugar con una alta aridez, ¿no? Y por sus características naturales como un desierto, y que las comunidades que viven ahí dependen mucho del agua de estas cuencas, de las cuales los salares son un engranaje fundamental, ¿no? Así que aquí no podemos pensar el litio como que estuviera solo en medio del desierto donde no hay nadie ni nada, porque es todo lo contrario. Hay comunidades indígenas, cuencas hídricas que son vulnerables tanto por la sobreexplotación como por la crisis climática. Entonces ahí, dentro de ese contexto, es donde se instalan estos proyectos. Y en estos lugares también han habido conflictos fuertes previamente. En el Salar de Atacama han habido conflictos con minera escondida, han habido conflictos con el sector turístico también y con proyectos geotérmicos. Por lo tanto, las comunidades también están como culturalmente bien lesionadas por un escenario de alta conflictividad, pero que esos conflictos, yo creo que es un tema que igual es importante mencionarlo. La mayor parte de esos conflictos, la gente busca compensaciones a los daños, o negociar digamos, las compensaciones, o mitigar el daño que se ha hecho. Son pocos los casos donde los conflictos han sido como por oposición total a los proyectos, porque las comunidades sienten que no pueden hacer nada, que son comunidades muy chicas, con poderes muy grandes, y también en el norte, con tanta minera que hay, también las comunidades como que han sobrevivido de esa manera, ¿no? Por lo tanto, es súper complicado porque son contextos muy distintos a los que tenemos acá en el sur de Chile. Yo vivo acá en la ciudad de Concepción, donde tenemos ecosistemas más abundantes, son regiones que hay más ríos, que las ciudades están más cercanas, tenemos otras características, y acá se han dado otros procesos de resistencia mucho mayores, ¿no? Y allá las comunidades en el norte, en escenarios de aridez, de mucha presencia minera y bueno, también el abandono del Estado, ¿no? Eso como que va dejando un campo propicio para que la gente termine buscando ciertas mitigaciones o compensaciones más que disputar el territorio. Y en ese sentido las empresas han sido como bastante hábiles en poder, claro, instalarse con todas unas plataformas de intervención social, ¿no? De asumir en parte, ¿no? Y más que asumir, yo creo que en entregar ciertos apoyos sociales que en muchos casos reemplazan al Estado, como entregas de becas para estudiar, algunas atenciones de rondas médicas, que son cosas que son derechos básicos. Y en este contexto las comunidades lo ven que muchas veces es más fácil solicitarlo a la empresa que las instituciones públicas que las ven con tantas restricciones. Ya. Por lo tanto, ese es un poco el escenario en el cual se instala la minería de litio en estos lugares, ¿no? Con muchas desigualdades, ¿no? En ese sentido, claro, acá estábamos hablando de la relación entre estas empresas y las comunidades locales, pero me imagino que de todas formas cuando hay un proyecto que se instala no hay ninguna comunicación previa, digamos. Me imagino que hay un proyecto que se instala y luego hay una búsqueda de mitigaciones o algo, pero me imagino, no sé si sabes en qué manera ciertas comunidades les gustaría que estuviesen incluidas de alguna forma en una fase previa antes de que se encuentren directamente con los impactos ya sobre la mesa, digamos. Y no sé si el Estado en ese caso juega un rol o no, y si debiese o no, o de qué manera podría intermediar ahí. Bueno, son puntos importantes también lo que estás colocando aquí. Justamente una de las principales demandas de las comunidades es participar dentro de estos procesos de toma de decisiones, porque las comunidades no necesariamente están en contra de la minería, porque ya llevan tantos años con la minería y mucha gente trabaja en esta o en otras faenas, o ven en la minería como una fuente laboral, aunque también
lo ven así porque los territorios se han reconfigurado de una forma tal de que es como que se muestra que la única posibilidad de salir adelante sea a través de proyectos mineros. Porque aquí hay un potencial de turismo, son comunidades que históricamente han tenido importantes actividades agrícolas, ganaderas, o sea, y eso cada vez está más difícil, sobre todo por el agua, ¿no? Que se los llevan las empresas, y por la contaminación del territorio. ¿Ya? Y el Estado como que también ha dejado como en un lugar muy marginal esas actividades, sobre todo las actividades agropecuarias andinas, y ha promocionado más bien y apoyado más las actividades mineras, ¿no? Y el turismo en cierta parte, en cierta parte. Entonces la gente, bueno, las comunidades como que en ese sentido sienten que han sido como marginados del proceso de decidir no solamente dónde se instalan los proyectos, sino que también bajo qué condiciones se instala, las magnitudes, porque sí hay un interés en las comunidades de mitigar los impactos, ¿no? Y entonces, claro, hay un cuestionamiento ahí muy fuerte, y bueno, al final eso como que ha quedado ahí entre paréntesis, se hacen ahora algunos procesos de participación, pero es como que ya está decidido más o menos lo medular, entonces lo que se hace es como preguntarle a las personas qué opinan de ciertas políticas o de ciertos proyectos, pero ya para ir incorporando detalles. Es como que ya lo medular está hecho. De hecho, a mí me ha tocado participar acá en varias propuestas de consulta que se hace de políticas de cambio climático. Y claro, entonces uno ve eso, ¿no? Y a nivel comunitario es mucho más limitado todavía como la capacidad de incidir en lo que se está proponiendo. Y en muchos casos las comunidades han protestado, incluso en contra de la Corfo, que es el organismo, la Corporación de Fomento de la Producción, que es un organismo del Ministerio de Economía, que tiene buena parte de la propiedad minera de litio. Entonces aquí lo que hace la Corfo es arrendar esas propiedades a las empresas mineras, ¿ya? Entonces ahí un poco para que la gente entienda, quienes están escuchando digamos, estos audios. Entonces por eso que en Chile son pocas empresas en comparación con otros países como Argentina, que simplemente las empresas llegan y adquieren una concesión de exploración y explotación y lo ponen en marcha. En el caso chileno, la propiedad minera, mayor parte, o sea, de litio, está mayormente en manos del Estado, Corfo. ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, tiene algunas propiedades pequeñas, y Codelco también tiene algunas. Entonces, por eso lo que hace el Estado es arrendar a las empresas esta concesión. ¿Ya? Por eso que las comunidades reclaman mucho al Estado esto de, bueno, nosotros queremos participar y ustedes constantemente nos marginan y llegan los proyectos hechos a los territorios. Así que sí, un tema al debe. ¿Y cómo se cambia eso? Justo escuchando lo que decía también en tu experiencia personal, quizás se llega muy tarde, ¿no? ¿Cómo se cambia? Mi pregunta, no sé si hay otro proyecto, otra cosa. ¿Cómo se hace para no llegar tarde, para poder, siendo que quizás la voluntad no va a venir de la empresa o del apoyo del Estado? Sí, mira, bueno, aquí hay varios temas, porque por un lado es como que está la urgencia del aumento de los efectos del cambio climático. Entonces, claro, se habla de que los tiempos tienen que ser decisiones rápidas y todo, pero también no podemos tomar decisiones, o sea, por la urgencia del tiempo, tomar decisiones que no contemplen las características de los territorios, ¿no? Y características no solamente en términos productivos, sino que también en términos ecosistémicos, en términos culturales, en términos, bueno, distintos ámbitos de lo territorial. Entonces ahí falta, mira, esto no es novedoso, falta una planificación de los territorios. Sí, eso es para un ordenamiento territorial también se habla, ¿no? De un ordenamiento de cuencas, que, bueno, algo ahora se está intentando hacer desde las esferas públicas, pero es que ya se llegó tarde porque están aprobados los proyectos. Entonces, a mi modo de ver, tiene que ser al revés. Tienen que haber ordenamientos territoriales previos que definan
cuáles son los alcances, los límites que tienen los territorios para ciertas actividades. O por último, para poder conocer con mayor detalle, por último, los impactos, ¿no? Entonces acá, mira, en las campañas presidenciales de Boric fueron conversaciones profundas que hubo al respecto al litio, y ahí hubo muchos actores que planteamos este tema. O sea, primero hay que conocer los salares, hay que conocer estas cuencas, porque el Estado tiene muy poca información. Ya, entonces ahora, ¿qué pasó? Se aprobaron toda esta cantidad de proyectos y a la vez se licitaron algunos fondos de investigación para estudiar los territorios. Pero eso se debió haber hecho antes. Claro, haber hecho los estudios antes y luego los proyectos. Y sí. Me gustaría que si pudiese explicar un poco más la idea de planificación territorial y qué significa brevemente y qué implicaría en el desarrollo de proyectos, en este caso con relación a los recursos, pero en general, y cómo cambiaría en el fondo la forma en que creamos o que se implementan proyectos. Bueno, esto a nivel nacional, yo creo que también a nivel global hay que plantearse también que, bueno, primero a nivel global, no se puede proponer mercados verdes, electromovilidad, a costa de imaginarios de disponibilidad infinita de materias primas. Yo creo que ahí también tenemos que pensar el mundo de una manera un poquito más realista, y ahí ya estamos hablando de planificación territorial, que es como, o sea, planificar los usos del territorio de acuerdo a sus capacidades y a sus limitaciones, un poco para ponerlo de una manera muy sencilla, y que incorpore las distintas visiones de los actores implicados con el territorio, ¿no? Principalmente de aquellos que son más vulnerables a esas tomas de decisión y que más los afectan, que en este caso serían los pobladores locales. Entonces, el problema, primero a nivel global, de que cómo se está pensando las transiciones con este imaginario de que el litio es eterno, infinito. Incluso, bueno, hay algunos cuestionamientos en cuanto a los proyectos de electromovilidad de actores como Elon Musk y otras empresas ahí, la Volkswagen, etcétera, donde se han calculado que proyectan compras de litio de por lo menos 3 o 4 veces lo que hoy día existe en el planeta, de lo que actualmente, o lo que hace unos 5 años atrás se estaba explotando. Entonces, no existe ese litio que se está imaginando para la proyección de la industria de la electromovilidad. Por lo tanto, estos mercados tienen que pensarse de acuerdo a la disponibilidad real de recursos. Y de eso hay estimaciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a nivel nacional, en el caso de Chile, que ya vienen estas políticas como un poco, ya vienen resueltas desde las esferas globales, ¿no? Entonces, lo que hacen nuestros países, claro, implementan, ¿no? Todas estas directrices, pero claro que hay capacidad de planificar cómo se va a hacer, y para eso es indispensable conocer las cuencas. Y cuando hablamos de planificación territorial en Chile, tiene que ver con, primero, conocer cuáles son las capacidades y las limitaciones que tiene cada territorio, y en este caso a la luz del cambio climático, ¿ya? Porque aquí se toman decisiones en cuanto a criterios economicistas de acumulaciones a gran escala. No se están tomando decisiones pensando en la calidad de vida de los territorios o en las distintas esferas de su vida, sino que se prioriza la acumulación global y además en base a extracción de materias primas, que es algo que a la larga termina generando dependencia, ¿no? y desigualdades. ¿Ya? En Chile falta esa planificación por cuencas, y los salares son cuencas. O podemos pensar también incluso a nivel regional, ¿ya? De cuáles son las capacidades que hay de soportar determinadas faenas mineras, en términos culturales, en términos hídricos, en términos biológicos, en términos incluso de infraestructura. Pensar eso antes de autorizar extracciones a gran escala, ¿no? de cualquier tipo de material. Y eso es un problema que tenemos en todo Chile, ¿ya? Pero bueno, las autoridades, me imagino que presionadas también por todos estos mercados globales, y también porque muchas veces hay grupos políticos que también son parte de estos, digamos, de estos procesos económicos,
Claro, los terminan facilitando, cediendo. Ahora, yo igual reconozco que en la administración actual se ha hecho un esfuerzo respecto a otros gobiernos de conversar un poquito más con distintos actores, con la ciencia, parcialmente con las comunidades, pero por lo menos al mundo científico no han escuchado un poquito más, de conversar también con otras administraciones y también parcialmente con algunos sindicatos, pero al final la decisión sigue estando en el Estado, ¿no? Y con este apuro de que hay que explotar rápido porque se tienen que cumplir metas de descarbonización al año 2030. ¿Ya? Pero el problema es que esta rapidez que facilita la instalación de muchos proyectos mineros está volviendo climáticamente más vulnerable a todos estos territorios. Entonces es como paradójico al final. Eso me interesa, ¿de qué manera estos sistemas, en el caso de los salares, las cuencas relacionadas, se vuelven más susceptibles al cambio climático debido a la extracción? ¿En qué podrías ahondar un poco más? Sí, mira, los salares andinos son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático por distintas razones. Mira, la más importante es porque va aumentando la desertificación en el norte, por un tema climático, ¿ya? Entonces eso hace de que las temperaturas sean mucho más altas, de que haya aún más sequía y que los ecosistemas, que haya ecosistemas únicos en cuanto a la biodiversidad andina, de flora, de fauna. Los mismos salares son ecosistemas únicos a nivel mundial que incluso tienen todo un patrimonio ahí arqueológico, paleontológico, bueno, muchas cosas más, muchos beneficios que tienen estos lugares. ¿Ya? Entonces, el avance del cambio climático los está volviendo más vulnerables. Eso es una zona que tiene riesgos climáticos muy grandes en nuestro país. ¿Ya? Muchos de ellos conforman oasis donde viven muchas comunidades indígenas y muchos poblados del norte que, además de las costas, están en oasis, como Calama, San Pedro de Atacama, Copiapó, son todos oasis, ¿no? Y son cuencas hídricas que dependen en buena parte de las cuencas de los salares. Son parte como de esas cuencas. Entonces, ¿qué pasa? Que la instalación de todas estas mineras y la autorización de mayores cuotas de extracción hacen de que tengan que utilizar mayores fuentes hídricas, ¿ya? Como mayor extracción de salmuera, que la salmuera tiene un 60% de agua y un 40% de sales, ¿ya? Por eso se llama salmuera y bueno, a mi modo de ver, es un recurso hídrico, pero desde el Estado es visto como propiedad minera, ¿no? Por la ley no lo reconoce así, pero en términos biológicos y en términos ecosistémicos, eso es un recurso acuoso. Y ahí hay un debate que hemos tenido a la luz de todas estas nuevas políticas con distintos sectores que algunos decimos que sí es agua, otros que dicen que no. Entonces ahí hay una ambigüedad. ¿Ya? Y eso hace de que como no se reconoce al menos que que un recurso mixto, que bueno, es hídrico, pero también es salino, eso hace de que, claro, la explotación lo ve como una propiedad minera, el Estado también. Por lo tanto, los impactos que eso genera, los desequilibrios hídricos que produce en la cuenca, hace de que estos territorios sean más vulnerables al cambio climático. De hecho, hay estudios de la Corfo, o sea, aquí el Estado ha financiado estudios de hidrogeología, de modelos hidrogeológicos de la cuenca del Salar de Atacama y del Salar de Maricunga, que es el próximo que se está a puertas de explotar litio, y ambos salares presentan desequilibrios hídricos tremendos. Entonces, en esos lugares donde se está ampliando la explotación de litio, y son cuencas de las que dependen muchas comunidades humanas y no humanas. Ese es el tema. Cuestión interesante porque, bueno, hay varias cosas de lo que dijiste, pero primero la idea de que en el fondo para disminuir globalmente las emisiones de dióxido de carbono se estaban destruyendo, quizás no en el mismo eje de medida, porque no es dióxido de carbono, pero sí el uso de agua, uso de materiales. Y que eso es algo que pasa harto también en
en el sector digital, de hecho, que está muy en paralelo la idea de verdificación de las industrias a la digitalización de las industrias en el fondo y que claro, se piensa que ya vamos a digitalizar todos los procesos, etcétera, etcétera, van a consumir menos recursos, pero lo único que se está haciendo en el fondo no es, claro, ahora va a estar en alguna forma digital, no va a estar en un papel o cosas así, pero hay detrás también un impacto muy fuerte para justamente la creación de todos los dispositivos, toda la infraestructura, la energía que implica para construir y hacer que funcione la infraestructura y en el fondo hay mucho de una traslación de los impactos de dónde se consumen las cosas a dónde son producidos esos impactos. Y en este sentido me hacía eco el hecho de que, claro, los impactos medioambientales están cambiando de CO2 en las industrias, etcétera, a otros impactos en lugares más lejanos o más donde esas industrias no están necesariamente, como en el caso del litio, que se extrae el litio y las industrias que van a consumir o que van a crear finalmente baterías o van a usar las baterías no están ahí, digamos. Encontraba interesante eso y el hecho también de que, claro, que como dijiste tú, que esté referido como, se ha tratado como un mineral y que se deje de lado entonces todo el impacto hídrico es especial igual. La pregunta si es que en el caso de Chile particularmente, si fuese considerado como un recurso hídrico, ¿no habría igual de todas formas como un problema en el hecho de que el derecho a uso de agua igual es privatizado en Chile? ¿No habría también simplemente un acaparamiento de los derechos de agua salada en este caso en ese sentido? Oye, qué buen comentario. Sí, sí, claro, de constituirse nuevos derechos de agua sobre un agua salina. Bueno, es probable, pues claro. Yo creo que ahí, pensando en las trayectorias de las políticas hídricas en Chile, claro, puede ser una posibilidad. Ahora, y bueno, igual hay derechos de agua en los salares, pero no sobre las salmueras, sino que sobre pozos de agua dulce. Es que los salarios, por eso es importante conocerlos, que la gente los conozca y que el Estado invierta en conocer su dinámica hídrica real, porque tiene capas de agua con distintos grados de salinidad, algunas más dulces, otras más saladas, y dentro de ellas existen microorganismos únicos en el mundo que han sido los únicos que han sobrevivido a épocas paleontológicas milenarias y que ahí están las claves incluso para proyectar la subsistencia de la humanidad en condiciones súper difíciles, porque estos microorganismos ya lo hicieron y esos trabajos, a quien les interese conocer más, los ha desarrollado mucho la Cristina Dorador, que es una bióloga de la Universidad de Antofagasta que se ha dedicado a estudiar estos microorganismos de los salares, ¿no? Entonces hay un patrimonio ahí genético enorme que se va con esta extracción minera. Ya, ahora en cuanto a lo que tú propones iniciar, o sea, que tú planteas, ahí habría que, o sea, primero, claro, es un tema de debate, ¿no? Que hoy día con la crisis hídrica que hay en Chile, yo creo que para el Estado ni para las empresas sería fácil llegar y colocar unos derechos de agua en caso que se reconociera como recurso hídrico o como un recurso mixto. Yo creo que sería otro foco de conflicto y de conflictos grandes, ¿no? Pero lo que sí se podría proponer es, y que me parece que puede ser un aspecto positivo, es que esto amplíe la fiscalización de este tipo digamos, de ecosistemas con elementos específicos. Tendría que haber nuevos reglamentos de minería. Bueno, como decía un compañero atacameño, esto es minería de aguas, ¿no? Porque la salmuera es un recurso acuoso que se mueve. Y al extraerse la salmuera de un salar, que es un ecosistema más grande, no se puede fiscalizar desde el aparato público pensando como que fuera un recurso minero que está en roca, en yacimientos de tierra, ¿ya? Y eso requeriría de que los organismos fiscalizadores como la Dirección General de Aguas o el Servicio Nacional de Geología
y otros organismos más que fiscalizan a las empresas, aunque es una fiscalización también muy débil, requieran de otros marcos legales que los rijan, de otras capacidades fiscalizadoras y con otros reglamentos distintos para minería de aguas, ¿no? De un mineral que se está moviendo en fuentes hídricas, ¿ya? Y eso yo creo que es factible. Hay que, perdón la expresión, habría que apretar un poquito la discusión pública. Y la ciencia tenemos ahí un rol súper importante de cómo poner estos temas en el debate. Incluso, bueno, yo entrevistaba a varios académicos años atrás y funcionarios públicos y que tienen esta convicción de que no, aquí falta mayor fiscalización y además con reglamentos específicos para este tipo de minería. Entonces ahí por lo menos se podría mitigar algo el daño. Ya, que yo creo que a esta altura igual son temas que vale la pena jugársela porque el daño es muy grande, entonces por lo menos mitigar algo va sumando a otras cosas más que se podrían hacer. Sí, entiendo, comparto lo que me dices y para ir cerrando la conversación, me interpeló mucho cuando encontré un poco el trabajo que habías hecho, fue porque vi el paralelo súper fuerte con otras cosas que ya he hablado antes en el podcast, en el caso de los centros de datos, de los data centers y el uso de agua. Y que en el fondo la problemática detrás es parecida en el sentido de que hay un proyecto, un proyecto tecnológico, el cual hace uso o va a extraer recursos. En el caso de esto, de lo que hemos hablado hoy, es el litio, pero en el caso de los centros de datos es el uso de agua, sobre todo los que se han instalado o han querido instalar en la cuenca del Maipo, en Santiago. Y claro, se hacen y muchas veces sin o tratando de evitar la consulta pública y bajo la idea también de que en el fondo quizás el Estado no está ahí para justamente hacer ese vínculo entre las empresas y las localidades, las comunidades. Según tú, ¿cuál sería el o los ejes más importantes que se podrían accionar para justamente evitar que haya una extracción desmesurada de recursos, ya sea de litio, de agua o lo que sea en el futuro? Y cómo se puede, en el fondo, lo que estábamos tratando de conversar antes, de llegar un poco antes a la conversación para poder tener un impacto real en lo que se hace. Sí, mira, yo creo que ahí hay que pensar eso de manera diversa, de manera plural. Yo creo que, y con distintas escalas. Yo creo que a nivel global se tiene que promover más bien una disminución del uso del automóvil, no solamente un reemplazo de autos eléctricos, o sea, de autos a petróleo, autos eléctricos, sino que promover ciudades que sean mucho más diversas en términos de formas de movilizarse, ya de mejorar los transportes públicos, de que sean ciudades más amigables con caminar, con uso de bicicletas, que bueno, aunque hay baterías de litio de bicicletas, pero usan muchísimo menos litio que los 50 kilos de carbonato de litio para fabricar un auto eléctrico, ¿no? Son cantidades, o sea, las magnitudes son mucho menores. ¿Qué más? Creo que también es importante, si estamos pensando en electromovilidad, fortalecer el reciclaje de litio. Eso, de hecho, hay experimentos, incluso acá en Chile hay laboratorios que están ya realizando baterías de litio recicladas, ¿no? Y en Argentina también hay universidades y con financiamientos públicos, ¿no? Que se están haciendo estos experimentos. La Universidad de Quilmes, si no me equivoco, y acá en la Universidad de Chile, con un proyecto, un Fondesit, que están haciendo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Entonces, o sea, si se puede hacer aquí en proyectos chicos es porque se puede hacer, ¿no? Con todos los esfuerzos que hacen otros países para estas innovaciones tecnológicas. El otro día conversaba con una investigadora chilena que está en California, me decía, uno de los grandes negocios que se viene ahora con el litio es el reciclaje de las baterías. Entonces, yo creo que por ahí hay una oportunidad, ¿ya? Pero en la medida de que eso incentive como mayor reciclaje y menor extracción de litio, que yo no sé si a las empresas les conviene, ¿no? Pero creo que como sociedad civil podemos mirar eso como otras posibilidades
¿no? Y también lo otro que en los salares, sobre todo los salares que ya se está explotando, hay un uso ineficiente de la salmuera. Hay mucha salmuera que se pierde, entonces se podría hacer una extracción más eficiente de litio de la misma salmuera en vez de autorizar más cantidad de extracción de salmuera o más cantidad de salares a explotar, ¿no? Y eso significa para las empresas invertir más en tecnología, que es algo que yo no sé si están disponibles. Pero si estamos pensando a nivel planetario, enfrentar la crisis climática y pensarla de una manera justa, ¿no? No solamente para el beneficio de un territorio y de otro, yo creo que podríamos mirar esta y otras posibilidades más, ¿no? También de no pensar solo en litio, que es algo que ya se está haciendo, porque hay otros elementos con los cuales fabricar baterías. Se está trabajando con el potasio, el sodio se viene, el hidrógeno verde, que igual es complicado el hidrógeno verde porque también tiene un montón de impactos, ¿no? Pero ir diversificando, ¿no? Y también cómo creamos formas de almacenamiento de energía de repente más comunitarias, más locales, que podamos encontrar otros elementos que nos permitan almacenar sin presionar tanto proyectos mineros grandes. Yo creo que ahí también, bueno, tú que vienes como ahí, estás vinculado a rubros tecnológicos, o sea, también la creatividad está en todo, ¿no? Y cómo se puede también visibilizar iniciativas que tengan como esta mirada y que los estados y las empresas también sean seducidas por estos proyectos. Porque si no, vamos a terminar repitiendo la historia de desigualdades históricas que hoy día frente al cambio climático tenemos que vivir de otra manera, ¿no? Así que ahí tenemos un tremendo desafío, pero alternativas hay, eso sí. Bueno, Bárbara, muchas gracias por tu tiempo. ¿Hay algún mensaje o algo que quieras decir, algo que se quedó en el tintero o que te gustaría completar antes de terminar la conversación? Quizás para primero que nada agradecerte por este espacio. Creo que es importante que la sociedad tanto del norte global como del sur global nos cuestionemos un poquito más si la solución a nuestros problemas son solamente o acá que llegue una minera que nos va a salvar de la pobreza, o en el norte global que una tecnología nos va a salvar de los impactos de nuestros estilos de vida. Yo creo que tanto allá como acá tenemos que pensar el presente y el futuro de una manera un poquito más consciente, más sana, porque tenemos solamente un planeta, y un planeta que tiene recursos limitados, no ilimitados como se ha proyectado dentro de estos proyectos mineros, ¿no? Y en eso tenemos la responsabilidad hoy día de informarnos, de conversar más de estas cosas y de espacios como este, de poder difundir también diversos puntos de vista, ¿ya? Así que muchas gracias, Ignacio, ha sido un placer estar aquí contigo. Muchas gracias a ti y ojalá que hayan también disfrutado todos y todas esta conversación. A mí me gustó mucho y aprendí bastantes cosas, así que muchas gracias a ti. Espero que les haya gustado esta conversación tanto como a mí. Si quieren seguir descubriendo sobre cómo la tecnología afecta y puede mejorar nuestro mundo, no dejen de suscribirse a la emisión, dejar un comentario o compartir el episodio. Los esperamos en 2 semanas más en Axoritech Podcast.